tardes a todos ustedes, alumnos del curso de Lecturas Literarias Hispanoamericanas. Nos volvemos a ver después de 12 días, ya que la semana quinta no tuvimos clases por los sucesos políticos ya conocidos que lamentablemente, pero hay que decirlo, concluyeron en muertes trágicas de jóvenes que corresponden aproximadamente a personas de vuestra generación, ¿no? Eso hay que subrayarlo también porque es un hecho histórico. Algunos seguramente eran alumnos de literatura que estaban allí ejerciendo su derecho a la protesta en casos como estos, en los que efectivamente nuestra clase política pues deja mucho que desear, y por estas medidas coyunturales e interesadas en apetitos políticos, partidarios, nos hemos visto llevados a una crisis que ha significado la presencia de estos sucesos lamentables que también nos impidieron tener clases en la semana quinta, de manera que esta se vuelve, vamos a decir, retomando el curso, formalmente es la sexta, pero en la práctica es la quinta, ¿no? Bueno, entonces en esta quinta semana la agenda del trabajo que desarrollaremos es el siguiente. Primero, quiero recordar, quiero anunciar dos cosas. Primero, se les encargó un trabajo importante que servirá de base para el trabajo del examen parcial. Ojo, el examen parcial, ¿no? Entonces, este trabajo, por favor, algunos, ¿cuántos alumnos han subido? Dos alumnos de un total de, en principio, 5 alumnos, solo 2, o sea, menos del 50%, a estas alturas del 24 de noviembre, habiendo tenido una semana de receso, solo 2 personas han cumplido con entregar, ¿no? El plazo máximo, ya un plazo extemporáneo, con descuento en la nota, será pues el jueves, ¿no? El jueves será la última fecha. ¿Por qué? Porque la entrega y la sustentación, en cierto sentido, de ese trabajo, la sustentación quiere decir la expresión oral, profesor, hice el trabajo de esta manera, he logrado tales y cuales conclusiones, he tenido estas dificultades, he hecho estos descubrimientos, ¿no? La entrega formal y la sustentación será requisito para que ustedes puedan participar en el examen parcial, que será otro trabajo, que en la práctica ya lo estamos comenzando hoy día. Entonces, primer anuncio. El primer anuncio es que el primer trabajo, que es también parte de la nota de participación, rubro obligatorio de la evaluación total, ese trabajo a lo sumo debe entregarse el jueves. Si se puede hoy o mañana, mejor. Tendrá un menor descuento, ¿ya? Es decir, si lo entregan hoy, bueno, no será descuento. Si lo entregan mañana miércoles, se descontará solo un punto, ¿no? Un punto. Y si entregan el jueves, ya pasado incluso el mediodía, ¿no? Ya se les descontará 2 puntos a la nota ideal que podía tener eso. Eso es muy importante. Los trabajos se mandan a hacer aquí por razones de la propia metodología del curso, entonces era importantísimo, y ahora quiero subrayar también eso. Lo segundo es que ese trabajo, ya insistiendo en eso, pero para que quede claro, lo segundo es que ese trabajo ya sustentado, calificado, ¿no? Y con las indicaciones del profesor, será la materia de base para un trabajo que en la 8ª semana me entregarán ustedes, y ese trabajo, que tienen 2 o 3 semanas de desarrollo, serán por cierto más consistentes que este primero y constituirán el examen parcial.
el examen parcial, que es una nota importante del curso que, repito, será entregado, eso sí, el 18 de... 17, jueves 17 de jueves diciembre. 17 de diciembre, ahí sí no hay prórroga, no hay prórroga, ¿no? Se entrega sí o sí, porque la siguiente semana, el 24, sin duda no vamos a tener clases, ¿no? Entonces yo quiero tener esos trabajos para calificarlos en esa fecha y subirlos al aula virtual en los días próximos, a fin de estar ya con los datos que se van produciendo como resultado del trabajo del curso, ¿ah? De manera que, por favor, hago esa invocación con respecto al trabajo pendiente, ojo, al trabajo pendiente, que el requisito para el desarrollo, no podrán decir, no, no voy a entregar o no voy a decir, no, ya eso está saneado, oleado y sagramentado hasta el jueves, y ya desde ahora, desde ahora ya se les comienza a indicar en qué consistirá, pues no lo puedo indicar, sino en parte hoy y en parte el próximo jueves, porque muchos no han cumplido, ¿no? No han cumplido con ese trabajo. Yo voy a tratar de hacer un tiempo para ver quiénes han cumplido, cómo lo han realizado, y de acuerdo a ello ajustaremos los detalles del perfil que tendrá este trabajo, el siguiente trabajo, entregado en la 8ª semana, y en el plano evaluativo es el examen parcial del curso, es desarrollado en forma de un trabajo monográfico, un informe formal con bibliografía, con el uso de las citas respectivas, las normas de APA, y con un trabajo de investigación bibliográfica y de exégesis, ¿no? Así tendrá que ser, es un trabajo de exégesis, donde ustedes mostrarán sus capacidades, sus competencias como lectores, ¿no? Como lectores, porque eso es lo que deben probar ustedes sobre todo, que son lectores competentes de textos de la literatura hispanoamericana. Y sobre eso, sobre esa competencia que ustedes deben demostrar clase a clase, yo quisiera referirme comenzando la clase, a una pequeña historia que ha ocurrido en esta semana, política, en la semana que pasó, pero que tiene relación con nuestro curso, con nuestra tarea. Y eso es algo esencial, señores, por favor. Eso es una enseñanza de fondo, ¿no? No importa que ustedes no se acuerden qué año nació Darío, qué año nació, qué año murió, no, o ese tipo de detalles memorísticos. ¿Qué año se publicó tal novela? No. Lo que sí quiero es que como enseñanza, como lección para siempre, para cada circunstancia en que ustedes se vean en la responsabilidad de asumir su rol de lectores, es decir, finalmente de especialistas, de críticos literarios, de estudiosos, de exégetas de las literaturas hispanoamericanas, ¿no? Lo que quiero decirles es que una habilidad de un escritor, de un lector especializado como ustedes y como yo, consiste precisamente en estar atentos al acontecer político, al acontecer social, al acontecer histórico, el momento que se está viviendo. Estamos viviendo en un momento histórico. Nosotros seremos estudiados, no como figuras individuales, pero sí como la población, ¿no? Los peruanos y hombres y mujeres del mundo, que nos vimos afectados por esa pandemia, ¿no? Pero además de la pandemia, en el caso peruano, hubo estos sucesos políticos que, bueno, tuvieron su fase final en la semana pasada, ¿no?
en esa semana en que debíamos tener clases el 17 y el 19. Esa semana fue una semana de crisis que cambió completamente. Vean ustedes la importancia, la política cambia el desarrollo del curso literario. Pero en ese contexto quiero resaltar un hecho que tiene que ver directamente con la literatura. Y con esto que estoy señalando, el alumno de literatura debe estar atento a su contexto inmediato, incluso muy próximo, hasta familiar, y luego de la ciudad, del Perú, del mundo, debe estar inmediato. ¿Por qué? Porque además ahora las llamadas redes sociales han convertido el mundo en un pequeño territorio en el que todo se sabe, lo que ocurre en un lugar repercute en el mundo, y el Perú, en ese sentido, ha estado en el centro de la atención de los lectores de todo el mundo, de los lectores de periódicos, de los lectores del Facebook, de los lectores de los canales de televisión, del Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Hemos sido centro de la noticia por razones políticas, ¿no? La política nos inundó, como suele inundarnos. La política inunda todo siempre. Recordemos, a propósito de ello, es la figura de Darío, ¿no? Por el cual ustedes han visto un material que ahora también veremos, comentaremos con ustedes, y que nos llevará precisamente a esta conclusión, que nos llevará a este logro, o a esta habilidad que debemos tener nosotros, los críticos literarios, los estudiosos, para inmediatamente vincular la política con la literatura. Entonces, de ese hecho, y entramos ya al tema literario, de ese hecho yo quiero rescatar, de esa semana política trágica, yo quiero rescatar la presencia que ha tenido en esa semana la literatura, señores, ¿no? La literatura, concretamente un texto de César Vallejo, por lo menos un fragmento de un poema que se llama Considerando en frío imparcialmente. Ustedes en su primer trabajo precisamente estaban obligados a buscar esas formas poéticas. Se los dije a ustedes, ¿no? Y lo recalco ahora. En esa semana, ¿qué ocurrió concretamente? Ocurrió que el señor presidente actual, pero interino, llamado Francisco Sagasti, ejerció su rol de lector, ojo, de lector. Nos dio una lección dentro de su discurso político, le concedió, en tanto lector, le concedió un espacio importante de su discurso a este poema de Vallejo, que considerando en frío imparcialmente, que no podía estar más atinado en cuanto a, o más pertinente en cuanto a la necesidad de recordarlo. ¿Por qué lo recordó? ¿Por qué recordó el presidente Sagasti este famoso poema que no lo tengo a la mano, pero lo recordamos, ¿no? Y en el cual precisamente lo que hace Vallejo es hablar del ser humano, de considerar al ser humano, considerando imparcialmente, ¿no? Considerando en frío imparcialmente. Él hizo una breve referencia en su discurso. ¿Por qué? Porque todo ser humano debe considerar a los demás como su prójimo, y eso es lo que hace Vallejo en ese famoso poema llamado Considerando en frío imparcialmente.
Entonces con eso, ¿qué nos dijo Sagasti? Nos dijo, lean ustedes ese poema. ¿Por qué? Porque a través de ese poema, Vallejo, con su inteligencia poética de gran alcance, nos dio una visión sobre el hombre, sobre el ser humano de todas las épocas, ¿no? Es cierto también que ese poema de Vallejo está inspirado en una serie de fuentes, una de las cuales es su visión humanista, la visión humanista de Vallejo, también sus ideas marxistas sobre el trabajo, pero en general yo diría que más allá de su visión con elementos marxistas, hay una visión mucho más profunda, una visión eminentemente humanista, solidaria acerca del hombre, que es un ser pequeño, ¿no? Pequeño, ustedes son pequeños, todos somos pequeños, aunque midamos 1,90 m, como alguna persona puede serlo, pero somos pequeños, somos frágiles, somos finalmente seres muy débiles frente al universo, frente a la pandemia, y ya ven ustedes cómo la pandemia nos ha obligado a recluirnos, ha hecho que todo se cambie, todo eso se modifique, ¿no? Entonces, en este poema maravilloso de Vallejo, por eso yo felicito al presidente solo por ese motivo, ¿no? Porque tuvo el tino de acudir a la poesía, que es lo que estamos haciendo en el curso. Acudió a la poesía para precisamente rescatar, no lo leí entero, claro, por razones de tiempo, que le hubiera gustado, ¿no? Pero leyó estos versos que voy a releer yo en mi versión que tengo aquí a la mano, ¿no? Y que dice en la última estrofa, considerando sus documentos generales, porque todos los seres humanos tenemos un documento, nuestra presencia en este mundo genera un documento, una partida de nacimiento, un DNI, un diploma, de un título, de un grado académico, o de una profesión, o de alguna competencia, o un carnet universitario como los que ustedes tienen. Entonces Vallejo, refiriéndose a esos seres humanos de los que habla en este poema, dice, considerando sus documentos generales y mirando con lentes, ¿no? Con lentes, con precisión, aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, qué hermoso verso, ¿no? Que prueba que todos nacimos pequeñitos, nacimos indefensos y luego nos volvemos fuertes, poderosos, ¿no? Nos volvemos soberbios, nos volvemos dominantes, nos volvemos crueles, asesinos, ¿no? Pero sí nacimos pequeñitos y eso es lo que no hay que olvidar. Eso es lo que rescata Vallejo, dice, considerando sus documentos generales, mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, ¿no? Le hago una seña, dice Vallejo, viene y le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. Yo sentí que en ese momento el presidente se quebró, sintió la pegada, porque estoy seguro que él es un gran lector de Vallejo. Por eso tuvo la buena decisión de elegir ese poema, ¿no? De elegir un poema que no es tan conocido quizá como Los Heraldos Negros u otros, ¿no? O como Piedra Negra sobre Piedra Blanca, pero es un poema de una tremenda trascendencia, ¿no? Bueno, ese poema generó, y lo digo acá en mis apuntes, que no los he subido, pero los estoy tomando en cuenta en la clase, fue tal la importancia del suceso que el profesor de la PUC, Víctor Beach, hizo una paráfrasis del poema, es decir, comentó el poema, ¿no? Este texto que pertenece a Poemas Humanos y que se ha subido
al aula virtual, ¿no? Ese video. Entonces, sobre el tema, de paso que pasamos lista en este curso, voy a pasar lista en este momento, ya es hora de hacerlo. Sé que ustedes, que cuando ingresan, su existencia se registra, pero siempre hay que tomar nota, la voz de ustedes, ¿no? La voz de ustedes, porque ustedes también nacieron muy pequeñitos, de manera que ustedes también están en ese poema, y luego ya ustedes son ahora lectores, y sobre Sagasti, todos ustedes saben más sobre Vallejo que el propio Sagasti, pero él nos dio la lección, siendo un economista, siendo un político, sin embargo, le dio un espacio. Así, ese es el espacio mínimo que le dio él, pero con una gran trascendencia. Entonces, con mayor razón ustedes, por eso me llama la atención que no todos todavía hayan cumplido con la entrega de ese importante trabajo, donde precisamente yo les mandé buscar textos y les di en la clase anterior un decálogo de la lectura y les puse ejemplos de poemas, ¿no? Porque a mi modo de ver, lo revolucionario de este poema de Vallejo, considerando en frío, imparcialmente, que está en Poemas Humanos, lo revolucionario para mí en particular, es mi lectura, o yo también soy lector como ustedes, mi lectura es que lo que hace Vallejo es algo que tiene directa relación con la tarea que les di a ustedes y que no todos han cumplido. Yo les dije, busquen textos líricos, dije, busquen artes poéticas, es decir, poemas en los que el poeta exprese su concepción sobre la poesía o sobre cómo trabaja la poesía, ¿no? Pero luego les dije, busquen también poemas que ilustren las diferentes formas que han empleado los poetas para expresar sus emociones, sus vivencias, sus iluminaciones, ¿no? Tremendas, como este poema de Vallejo, que revela pues la naturaleza del ser humano, la condición humana, su presencia en el tiempo, su devenir temporal, ¿no? Decía yo que acá lo revolucionario en este poema, y eso lo voy a escribir sin duda, es que lo que hace Vallejo es precisamente, para construir este poema, toma una forma, concepto al que nos hemos referido. Pero ¿qué hace Vallejo? Porque eso él es un poeta revolucionario, literariamente hablando, vitalmente hablando. Él toma una forma que no corresponde a la poesía, no corresponde a las formas tradicionales de la poesía. A ver, voy a pasar lista y de paso hago una pregunta. Seguimos considerando, está la señorita Calagua. Calagua no está, Calagua Sencho no está, faltó, vamos a poner acá, esto corresponde al 24. La señorita Mita, que asistió, está. Muchas gracias, señorita Mita, por su presencia. Vamos a poner acá un P de presente. El señor Santaria. Presente, profesor. Gracias por su asistencia. Ya es un honor que ustedes vengan, porque ustedes son personas tan importantes que no vienen a las clases. No sé dónde se me pierden. Y yo no los puedo seguir. Bueno, el señor Wharton. Bueno, lamentamos ponerle una F de faltó, porque en todo caso es una ilustre inasistencia, porque el señor Wharton suele venir y suele participar, así que lamento que esté ausente, ¿no? Porque el profesor aprecia a sus alumnos, a todos, no solo al señor Wharton, sino a todos, porque todos en un momento han intervenido, la señorita Mita, que interviene muchas veces, el señor Santaria también, y bueno, y el señor Vizcarra, ¿presente o ausente? Sí, profesor, estoy acá. Vizcarra, señor Vizcarra está presente, ¿no? Una pregunta, sí, Ya. quería hacerle sobre el trabajo que envié, no sé si
Estamos terminando de pasar lista. Permítame entonces simplemente concluir que tenemos, perdóname la interrupción, pero para estar siempre al tanto y hacer las preguntas repetitivas, primero preguntar a usted, pero déjeme terminar. Entonces, del total de 5 alumnos que hay en este curso, hasta el momento, por lo menos formalmente, hoy están presentes Mitac, Santaria, tenemos la sentida ausencia del señor Wharton, y luego también está el señor Vizcarra, ¿correcto? Ya. Bien, ahora alguien quería hacer preguntas, se identifica y me hace la pregunta. Sí, profesor, me llamo Ricardo Vizcarra y mi pregunta va por el trabajo, ¿no? Ricardo Vizcarra, sí. En cuanto al trabajo, algunos lo han entregado. Sí, el señor Vizcarra y la señorita Mita. Quería Ya. saber si lo he entregado yo, si le ha llegado mi trabajo, tal vez. O tal vez Sí, no le ha sí, llegado. nos ha llegado. A ver, tenemos dos trabajos entregados. El señor Vizcarra, Ya. el trabajo está presentado, y la señorita Mabel Mita, también el trabajo está presentado. Ya. Todos los demás faltan, solo hay 2 entregas. Correcto, entonces informamos al grupo que esta tarea ha sido presentada por la señorita Mita y por el señor Vizcarra. Los trabajos sí han llegado y haré todo lo posible por verlos, ¿no? Por verlos, para hacer un comentario y ver en qué medida han podido, diríamos, hacerlo de acuerdo a las pautas que vimos. Porque además ese trabajo importantísimo es un requisito para luego desarrollar el siguiente trabajo, que será el examen parcial y que lo entregarán ustedes el 18 o 17, ¿no? El 17 de diciembre. Semana 8. Tienen tiempo todavía, porque estamos en noviembre, así que casi un mes, ¿no? Casi un mes para poder hacer este trabajo. Pero la base para este trabajo es que ustedes precisamente hayan hecho y hayan podido resolver las tareas pertinentes, que eran la identificación de un conjunto de poemas de diferentes poetas hispanoamericanos en los que se pudiera ver, es una suerte de antología en realidad, ¿no? Así se llamó el trabajo, antología de artes poéticas, de formas poéticas también, creo que dije así, ¿no? Y de tipos de poesía según la función predominante, ¿no? Bueno, entonces, retomando la clase en su aspecto de hoy, decíamos que lo importante, lo que quería preguntar es eso. Yo digo acá, mi hipótesis es esta. ¿Por qué este poema que leyó el presidente Sagasti, que además, dicho sea de paso, alude a la visión que Vallejo tenía de su prójimo, es decir, del ser humano, ¿no? Pero tomando en cuenta que uno de los conceptos de su trabajo, el trabajo que han entregado Mitac y Vizcarra, desde ese punto de vista, ¿dónde estaría lo revolucionario de este poema? Además del tema. Este poema realmente me alegra que lo haya leído el señor Sagasti, porque he vuelto a él. Yo siempre vuelvo a este poema. La poesía tiene esa característica para los lectores, ¿no? Es decir, nos obliga a volver porque siempre tienen algo que decirnos. Y mire, por eso lo tomó este político, porque para el momento este poema tenía y tiene y tendrá siempre una vigencia, porque es una visión profunda sobre el ser humano, vigente. Es por eso es un poema inmortal. Pero yo les pregunto, desde el punto de vista de las formas poéticas empleadas, además de que acá en este poema hay poesía, ¿no? Pero creo que desde el punto de vista de las formas, además de la tremenda poesía que hay en este poema, yo diría, desde el punto de vista de las formas, la pregunta sería especialmente para Mitac y Vizcarra, que ya cumplieron con entregar este trabajo. Desde el punto de vista de las formas, ¿qué podrían ustedes decir
¿Dónde está la innovación? ¿Dónde está lo revolucionario de Vallejo en este poema, considerando en frío imparcialmente? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Se los leo rápidamente para que vean ustedes dónde está esa revolución que hace Vallejo, sobre todo desde el punto de vista de la forma, porque siempre un poeta tiene que elegir una forma, ¿no? Si no hay, tiene incluso que crearla, o puede también tomarla de algún lado. Hay varias opciones, ¿no? Diversas opciones tiene el poeta. Y acá dice entonces en el poema: considerando en frío e imparcialmente que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días. Mire qué verdad tan grande. Finalmente, ¿qué es nuestra vida sino un conjunto de días desde que nacemos hasta que morimos? Ahí está la temporalidad. Por eso dice Vallejo que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero. Imagínense usted esta tremenda frase, que es lóbrego, mamífero. Somos mamíferos. Y se peina, ese gesto, se peina, se arregla, ¿no? Se arregla el cabello, la importancia del cabello, ¿no? Y luego dice en la siguiente estrofa: considerando que el hombre procede suavemente del trabajo. Y esa es otra verdad profunda que Vallejo da. Nosotros somos consecuencia del trabajo que realizamos. Y eso es también una concepción marxista, ¿no? Porque Marx dice eso, es decir, el ser social determina la conciencia social. Lo que hagamos con las manos que tenemos, lo que hagamos con el cerebro o con el pie o con nuestro cuerpo entero, el esfuerzo que hacemos en cada uno de los campos del conocimiento, el agricultor, el minero, ¿no? El constructor de un edificio o el constructor de un túnel para escaparse, en fin, todo ello, todo eso, dice, el hombre procede suavemente del trabajo. Y repercute jefe, suena subordinado. Está hablando de la jerarquía que hay en todas las sociedades, ¿no? Porque o somos jefes o somos subordinados. Hay varias interpretaciones para este verso cuando dice repercute jefe, suena subordinado. Miren el sonido, repercute jefe, ¿no? Como que fuera más importante repercutir que sonar. Es decir, que en el mundo donde estamos, o soy yo el que asumo el papel de jefe o el papel de subordinado. Todos somos roles momentáneos. En algún momento yo podré ser jefe de algo y en otro momento podré ser subordinado, ¿no? Ahora, de forma